La Biblia no deja lugar para medias tintas. No se puede ser imparcial. Lo vimos el domingo pasado, lo seguimos viendo este domingo. No se puede ser imparcial con respecto a Jesucristo. Hay solo dos reinos: el reino de Dios y el reino de Satanás. Y todas las personas del mundo, absolutamente todas, se rinden al reinado de Dios o al reinado de Satanás. Por eso digo, no se puede estar en la mitad, no se puede estar en medias tintas. Hay diferentes formas en que la Biblia describe esto. Términos, símbolos, luz y tinieblas. El reino de la luz, el reino de las tinieblas. Y donde hay luz, las tinieblas se van. Hay dos puertas, hay dos caminos. No hay una tercera puerta, no hay un camino intermedio. Mateo 7:13 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. No hay neutralidad posible. Satanás es el padre de mentira. Cuando habla mentira, de suyo habla, dice el Señor. Y engaña al mundo haciéndole creer que sí hay un camino intermedio. Que así sí hay una tercera puerta. Sí hay una zona gris. Y esa zona gris, producto de la inteligencia diabólica, es la religión falsa. Es la ilusión que tienen las personas, que están bien delante de Dios, que sin tener un verdadero compromiso con Él, tienen el cielo asegurado. Y hay frases populares que afirman estas cosas. Dios es amor. Y como Dios es amor, no puede mandar a nadie al infierno. ¿Escuchaste algo así alguna vez? Son razonamientos que hacen las personas del mundo. Todos los caminos conducen a Dios. Dios conoce el corazón de las personas y sabe que tienen buena intención. La gente piensa eso. Si la gente supiera que es verdad que Dios conoce el corazón de las personas, temblaría. Porque no hay ni uno bueno, dice, no hay ni un solo justo. Pero estas frases, producto de la sabiduría popular, compensan a la gente de que, están bien delante de Dios, que si existe el cielo, está abierto para ellos, pero la realidad es que todo eso es mentira. Los que piensan así están engañados. Satanás está detrás de todo eso. Satanás está empeñado en mantener a la gente en tinieblas. Dice que tiene Satanás la función, la meta, el propósito de entenebrecer las mentes de las personas. 2 Corintios 4:3 dice: pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ese es el propósito de Satanás. Que las mentes permanezcan en tinieblas para que no acepten el Evangelio, para que rechacen el Evangelio, para que el Evangelio les resulte indiferente. Ese es el propósito de Satanás. Y en esto consiste la verdadera guerra espiritual.
Satanás es el príncipe de este mundo. Dice la Escritura que el mundo entero está bajo el maligno. Y como veíamos el domingo pasado, él tiene todo un sistema muy sabiamente armado para que las personas rechacen el Evangelio. Un sistema que hace que las personas piensen como Satanás quiere, que sigan la corriente de este mundo, dice Efesios capítulo 2, conforme al príncipe de la potestad del aire. Él arma en las personas, por medio de el sistema mundano, estructuras de pensamiento contrarias al Evangelio. Para ellos el Evangelio es una tontería, una fantasía, algo para ignorantes. El método de Satanás fue descrito por el Señor Jesús muy simplemente. Se lo describió, se lo dijo a Pedro. Y dice así, Mateo 16, 23. Este es el método de Satanás. En esto se resume todo. Pero él volviéndose le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Y acá está. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Eso es lo que Satanás quiere lograr. Que las personas no pongan la mira en las cosas de Dios. Que las personas se centren, se enfoquen solo en las cosas mundanas, en las cosas de los hombres, en las cosas terrenales. Que no levanten la mirada. Y como te decía, él armó todo un sistema a través del sistema político, el sistema cultural, todo el sistema de pensamiento, para que las personas estén enfocadas en lo terrenal, en las cosas de los hombres. Primero de Juan 2:15, te voy a leer la nueva versión viviente, la nueva traducción viviente. No amen este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de esto proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. ¿Te das cuenta lo que hace el sistema mundano? Que vos estés enfocado en cosas que parecen importantes, que parecen urgentes, pero que en realidad pasan. Hoy está todo, no sé, prender la tele, prender la radio, están hablando, bueno, de todo el quehacer político, de lo que se están armando con los ministerios. Dentro de 2 semanas, todo lo que hoy parece tan importante, dentro de 2 semanas te olvidaste. Satanás hace que vos te enfoques en lo que es perecedero, en lo que es pasajero, y que no te enfoques en las cosas de Dios. Ese es el sistema por el cual Satanás trabaja. Y la guerra espiritual, que te decía, consiste precisamente en derribar esas estructuras de pensamiento. La guerra espiritual no es los hombres luchando contra demonios. No es que vos tenés que andar reprendiendo demonios territoriales y cosas así. La guerra espiritual es por las mentes y las almas de las personas que tienen
Todo un sistema de pensamiento armado que les impide recibir el Evangelio. Segunda de Corintios 4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esas fortalezas son precisamente estas estructuras de pensamiento. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento de la obediencia a Cristo. Esa es nuestra guerra. Derribar esos argumentos que la gente tiene armada. Ese esquema de pensamiento, derribarlo ¿con qué? Con la verdad, porque ellos están sostenidos en la mentira. Y nosotros tenemos armas espirituales, no armas carnales. Con armas carnales no logramos nada. La Iglesia tiene armas espirituales para lograr derribar esas fortalezas. La religión falsa es una de esas fortalezas. La religión falsa, cualquier religión falsa, está basada en obras, en hacer determinadas cosas. Podés ser un falso cristiano. La religión cristiana falsa, bueno, te pide que vos realices, hagas determinadas cosas y que tu conducta parezca la de un cristiano. Entonces, bueno, podés tener una vida moral, una vida correcta, ir a la iglesia, leer la Biblia. Bueno, ya con esas cosas ya sos un cristiano. Pero el verdadero cristianismo no se trata de lo que vos haces, siempre lo decimos, se trata de qué, de lo que sos. Lo que vos haces, bueno, puede demostrar exteriormente un cambio en tu conducta, pero no hay un cambio en el interior. El verdadero cristianismo se trata de Jesucristo, de creer en Jesucristo, de entender que Jesucristo murió por nuestros pecados. Y si murió por nuestros pecados es porque nuestros pecados nos condenan al infierno. Y esa es la condición de todos los seres humanos. Todos estamos en condenación. Pero aquellos que escuchan el Evangelio y se arrepienten de sus pecados y creen en el Señor de Jesucristo, ellos reciben la salvación. El Espíritu Santo viene a morar en ellos. Y el que no cree en el Señor de Jesucristo, el que rechaza el Evangelio, aquel que se mantiene en ese esquema de pensamiento que Satanás armó, ese está en condenación. No es que va a ser condenado, sino que ya está condenado. Dice Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. La salvación viene por creer en el Señor Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, habiendo un solo camino, una sola verdad, una sola vida, Satanás te va a tratar de engañar, dándote otros caminos. Algunos son muy obvios. Satanás ofrece muchas otras cosas a las cuales adorar. Santos, vírgenes, ídolos populares.
Pero también Satanás, como es muy sabio, muy perspicaz, también ofrece engaños más sutiles. Él es capaz de utilizar la palabra de Dios tergiversándola, sacándola de contexto, pero haciendo creer que él está hablando a través de la Biblia. Ese es el engaño más antiguo. Así lo hizo desde el comienzo. En Génesis 3:1 leemos: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? ¿Ya cómo tergiversa la palabra de Dios? Porque en realidad, si vos lees Génesis 2:16, dice: mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero él tergiversó la palabra de Dios. Con que Dios ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto. Mirá qué sutil que es. Dios ha dicho esto. Y engañó a Eva y a Adán. Y conocemos las consecuencias. Lo mismo trató de hacer con el Señor Jesucristo. Trató de engañarlo usando la palabra de Dios. Lucas 4:9. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está. ¿No? Fíjate qué sutil que es el diablo. Porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Estaba diciendo lo que dijo Dios, pero estaba sacándolo de contexto, estaba dándole otra interpretación. Respondió Jesús, le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Con el Señor Jesús claramente no pudo. Pero ese método es el que siguió usando a lo largo de la historia y hasta el día de hoy. Y tristemente tenemos que reconocer que la mayor parte de la iglesia evangélica ha caído en el engaño de Satanás. Y no tiene puestas las miras en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Por eso, escuchamos que predican prosperidad, éxito personal, autosuperación, todas cosas centradas en el hombre. Filipenses 3:18 dice el apóstol Pablo: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Ahí tenés una descripción de una gran parte de la iglesia evangélica actual. Solo piensan en lo terrenal. Debería darles vergüenza. Su Dios es el vientre, dice. Por otro lado, también gran parte de la iglesia evangélica hace énfasis en la apariencia, en la moralidad, en las obras. Los fariseos hacen eso. Los fariseos eran insuperables en cuanto a eso. De afuera parecían realmente irreprochables, pero el Señor Jesús veía mucho más profundamente. Mateo 23:27 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad.
Hay que tener mucho cuidado con esto. No sos cristiano porque, bueno, tenés una conducta bastante moral. Tampoco sos cristiano porque los domingos vas a la iglesia, o porque lees la Biblia, o porque escuchás música cristiana, o porque te pones al aborto, al matrimonio igualitario. Sos cristiano por creer en Jesucristo. Y por creer en Jesucristo, tu anhelo más grande es hacer la voluntad de Dios. Sos cristiano por creer en Jesucristo y como consecuencia de creer en Jesucristo, tu propósito en la vida es hacer la voluntad de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Gran parte de la iglesia evangélica está engañada. Y hay un gran movimiento dentro de la iglesia evangélica preocupado y ocupado en influir en la sociedad, en infundir a la sociedad valores cristianos. De ocupar lugares en el gobierno, por ejemplo. Bueno, justamente con ese propósito. En definitiva, lo que se está buscando es mejorar un poco la sociedad. Hace unos años atrás fue muy claro esto con el tema de la ley del aborto, ¿te acordás? La iglesia evangélica marchando por las calles, ¿te acordás? Había representantes de la iglesia evangélica que hablaban en el Congreso, pero como consideraban que la gente no quería escuchar la palabra de Dios, ellos ponían argumentos científicos. No sé si te acordás, eso pasó. Si la iglesia no tiene la palabra de Dios, si no da la palabra de Dios, no tiene nada que decir. Para argumentos científicos están los científicos. Para los cargos políticos están los políticos. La iglesia de Dios tiene que dar el mensaje de Dios. El Señor nos dijo, ir y hacer una sociedad mejor. ¿Qué dijo? Ir y hacer discípulos. Por eso el Señor Jesús es tan claro cuando Él dice, cuidado, el que no es conmigo, contra mí es, y el que no recoge, y el que conmigo no recoge, desparrama. Cuidado, solamente hay dos reinos, y si nosotros no tenemos bien claras las cosas, en vez de estar con el Señor Jesús, estamos en contra de Él. La Nueva Traducción Viviente dice, Lucas 11:23, el que no está conmigo a mí se opone, y el que no trabaja conmigo en realidad trabaja en mi contra. No hay un término medio, ¿te das cuenta? La iglesia evangélica que no predica el verdadero evangelio no está en el medio, está en contra del Señor Jesús. El Señor Jesús, para enfatizar esto que estamos hablando, Él dice, el que no está conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Para que entendamos bien lo que el Señor quiere decir con esto, va a narrar a los que están presentes una parábola
que deja bien en claro la diferencia entre alguien que a causa de una religión falsa mejora un poco su moral. La diferencia entre esa persona que mejora su moral, su conducta, a la verdadera conversión. Lo vamos a encontrar en Lucas 11, 24 al 28. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y dijo, bienaventurado el vientre que te trajo, y los senos que mamaste. Y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. El Señor entonces le refiere una parábola. Él siempre contaba parábolas para que, facilitar el entendimiento. La parábola es un relato donde él utilizaba cosas que la gente conocía bien. La parábola del sembrador habla de ¿qué? De semillas y de terrenos. La gente sabía, había visto muchas veces eso. Entonces, como la gente manejaba el tema, el Señor utilizó ese ejemplo. La parábola de la semilla de mostaza, la parábola de la levadura en la harina. Y ahora el Señor utiliza un hombre endemoniado. ¿Por qué? Porque todos habían visto recién, el Señor había justamente sanado a un endemoniado mudo. Aprovechó esa figura para que entendieran la diferencia entre alguien que ha mejorado un poco su vida moral y alguien que está verdaderamente convertido. Cuando él narró la parábola del sembrador, no estaba dando cátedra de cómo se debía sembrar, por ejemplo. Acá tampoco está hablando de cómo se debe liberar a un endemoniado. Está hablando precisamente de esta diferencia que yo le estoy diciendo. ¿Entienden? Todos lo habían visto. La multitud que estaba allí habían visto a ese pobre hombre endemoniado. Habían visto su sufrimiento, cómo una fuerza superior lo dominaba y no permitía, en este caso, que pudiera hablar. Y acá cuenta el Señor que por alguna razón, no la especifica, hay un endemoniado del cual el demonio salió de su cuerpo. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. El demonio salió de ese cuerpo y dice que andaba por lugares secos. Esto no quiere decir que literalmente los demonios andan por lugares secos. No tengas miedo si un día estás en el desierto pensando que hay demonios. Los demonios no tienen interés por los lugares, sino por las personas. Eso tenés que tenerlo claro. Lo que el Señor está describiendo acá es un demonio que estaba, en un estado malo, estaba intranquilo.
No tenía reposo, dice. Buscaba reposo. No estaba cumpliendo con su función, estaba siendo improductivo. Él necesitaba a alguien a quien atormentar. Para eso estaba. Así que este demonio salió del cuerpo y andaba por ahí sin poder encontrar reposo. Estaba mal. Extrañaba la casa donde había habitado. Entonces dice, bueno, como no hallaba otra persona a quien atormentar, dice, volveré a mi casa de donde salí. ¿Mi casa? Él se sentía en su casa, estaba cómodo allí. Y extrañaba esa casa. Evidentemente allí, bueno, estabas a gusto. O sea que los endemoniados tienen conductas de endemoniados. Pueden llegar a ser violentos, pueden llegar a ser promiscuos. Nos acordamos, por ejemplo, del endemoniado gadareno. Bueno, no sabemos qué clase de endemoniado era el que el Señor está contando, pero este demonio volvió a su casa. Y dice, cuando llega, la halla barrida y adornada. Cuando volvió, encontró que estaba todo cambiado. Evidentemente antes estaba mal, estaba sucia, desarreglada, desordenada, y ahora la encuentra barrida y adornada. Y no le gustó el cambio que encontró. No era eso lo que esperaba. Mateo nos da un dato más de cómo encontró la casa. Mateo dice, Mateo 12:44, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. O sea, la casa estaba muy prolija, no se parecía como estaba antes, pero bueno, estaba vacía, no la ocupaba nadie. Entonces el demonio dijo, bueno, sí, me voy a quedar, pero como las cosas habían cambiado, me dice, voy a necesitar ayuda para volver a estar cómodo. Dice, entonces, va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre vino a ser peor que el primero. Fue y buscó, dice, 7. Y cuando dice 7, nosotros sabemos que 7 es un número simbólico, que quiere decir, bueno, muchos, peores que él, más poderosos que él. Y fueron todos a vivir a este hombre, de tal manera que si había estado mal este hombre con un demonio, imagínate ahora con todos estos demonios ahí. Peor, el estado de este hombre era peor que el primero. Bueno, esta ilustración usó el Señor para describir a aquellos que siguen una religión falsa. El hombre que el Señor describe, que representa a quien, siguiendo una religión, bueno, cambia su manera de vivir, cambia su conducta, se vuelve más ordenado. Y cosas que hacía antes ya no las hace más. Hay un cambio muy notorio en él. Si fumaba, tal vez no fume más. Si era violento, bueno, ahora tiene actitudes diferentes. Si era promiscuo, se notaba el cambio. Parecía otra persona y la gente seguramente
notaba ese cambio y se admiraban. No parece el mismo. Pero, desgraciadamente, ese estado no era permanente. Y de hecho, no solo decayó, sino que su ruina fue peor todavía. Por un tiempo estuvo bien y después decayó, y el estado postrero, dice, era peor que el primero. Ese hombre no había sido transformado por el poder de Dios, sino que fue un esfuerzo propio. La casa estaba vacía. No estaba el Espíritu Santo llenándolo de poder, transformando su vida, infundiéndole vida verdadera. Era solamente su propio esfuerzo. Y allí está precisamente el problema del que, movido por una religión falsa, puede parecer algo que no es. No hay una verdadera transformación. Los que enseñan otra religión, los que predican otro evangelio, en realidad no recogen con el Señor Jesús, sino que desparraman. Y el Señor estaba hablándole a la gente que estaba allí. Mateo dice, Mateo 12, 45, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. El Señor está hablando de la gente que estaba ahí, que seguían una religión falsa, una religión de obras, una religión de leyes. Con esta figura del hombre endemoniado también estaba describiendo a la nación de Israel. Y nosotros conocemos la historia de Israel. Sabemos que en tiempos antiguos Israel había caído en la idolatría y que el Señor la castigó y la envió a Babilonia, a la nación, y que allí, en el exilio, dejaron la idolatría. Es como si el demonio se hubiera ido y Israel comenzó a caminar de manera diferente. Sin embargo, Israel, ya sin la idolatría, siguió siguiendo una religión de leyes, de apariencia, de obras. Y Satanás tomó posesión de Israel, hasta el punto que ahora el Mesías había llegado, y el estado de Israel era tan atroz que no lo reconoció y estaba a punto de crucificarlo. Verdaderamente, esta generación, el estado postrero, era aún peor que la generación anterior. La religión de Israel era como una casa adornada, muy prolijita, pero vacía. Dios no estaba ahí. Y eso es precisamente lo que sucede con toda religión.
puede aparentar que es de Dios, pero en realidad el que habita allí es Satanás. El Señor dice, el que conmigo no recoge, desparrama. El que no es conmigo, contra mí es. No hay término medio. Por un lado están los que desparraman y por otro lado están los que recogen con el Señor. Alguien que cambia su moral, que cambia externamente, se parece a ese hombre endemoniado. Pero el Señor la describe, o Lucas narra, que en ese mismo momento, dice, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y algo que se destaca en el Evangelio de Lucas es la relación que tenía el Señor con las mujeres, cómo Él era muy amable, muy amoroso con las mujeres, y cómo las mujeres respondían al Señor Jesús. Fíjate que acá había una multitud que había visto el milagro, y muchos de ellos decían, bueno, a ver, queremos ver una señal del cielo, y otros decían que Jesús estaba endemoniado y que por Belcebú echaba fuera demonios. Pero surge la voz de una mujer en medio de esa multitud. Alguien que había escuchado verdaderamente al Señor y que realmente estaba asombrada, estaba embelesada con la sabiduría de lo que el Señor había dicho, había visto el milagro que había hecho, y esta mujer no pudo contener esa admiración. Aún sabiendo que se exponía delante del resto de los judíos y de los líderes judíos, de los líderes religiosos. Y dice, una mujer de entre la multitud levantó la voz y dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Te estaba dando el mayor de los elogios. Esta mujer claramente tiene una actitud de reconocimiento hacia el Señor Jesús, excepcional. Podríamos decir que esta mujer está abierta a entender que el Señor Jesús es el Mesías. Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. En realidad las mujeres de Israel ansiaban, tenían la ilusión de traer al mundo al Mesías. Y esta mujer entendía que la madre de Jesús era bienaventurada. Y el Señor Jesús, no se nota en la Reina Valera, pero el Señor Jesús le dice, sí, es verdad lo que dice. Bienaventurada esta mujer. La madre de Jesús había sido bienaventurada. Y eso fue lo que le dijo Elizabeth, ¿te acordás? En Lucas 1:42 dice, y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Pero más allá de haber sido bienaventurada por haber dado a luz al Mesías y haberlo amamantado, María fue bienaventurada porque escuchó la palabra de Dios y la obedeció. Lucas 1:38 dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y esa bendición es para todos aquellos que escuchan su palabra y la guardan, la obedecen. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Esos son bienaventurados. Los que escuchan el Evangelio y lo obedecen. Ir tras una religión, ir tras el moralismo,
Seguir una religión de obras te lleva a la condenación. Dice el apóstol Pablo en Romanos 8:8, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por más que te esfuerces, por más que hagas grandes cosas, por más que leas la Biblia todos los días, por más que te esfuerces en orar todos los días, no va por ahí. No ese es el camino. Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras. No es por lo que haces, es por lo que sos. Es el Espíritu Santo obrando en la vida de las personas, no mejorando su moral, sino transformándolas radicalmente, llevándolas de muerte a vida. Escuchando el Evangelio y obedeciéndolo. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Eso es lo que la Iglesia hace. La Iglesia no está aquí para modificar la sociedad. Claro que nos oponemos a las injusticias del mundo, claro que nos oponemos al aborto y a todas las cosas que están mal, pero nuestras armas no son carnales, nuestras armas son espirituales. La función de la Iglesia es predicar el Evangelio, solamente lo hace ella, nadie más. Eso es lo que se espera de la Iglesia. Esa es su función y nada ni nadie la puede reemplazar. Cualquier otra cosa que hagamos está de más. 1 Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirada. De eso se trata la función de la Iglesia, anunciar las virtudes de Dios, anunciar al mundo al Señor Jesucristo. No cambiar la moral de las personas. Solamente hay dos reinos. Y el Señor dice, el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Amén? Aquellos que hemos tenido anterior nos hablaban de que uno tenía que renunciar a la familia, la vida de uno. Y después tenía que implantar la palabra, la casa estaba vacía y limpia, y tenía que implantar la palabra para que llegara por lo menos. ¿Cómo?